¿Qué tal? Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Esperamos que hayáis tenido un buen febrero. Bienvenidos a Desde la Atalaya, un episodio más. Hoy, bueno, antes de empezar a presentar a nuestra invitada, vamos a dar la bienvenida a Elena Fernández, que nos acompaña por primera vez en Desde la Atalaya. ¿Qué tal, Elena? Todo bien, compañero. Sí, muy bien. Bueno, pues lo dicho, esperamos que hayáis tenido un buen mes de febrero, un mes de febrero además en el que tenemos una cita muy especial. El día 13 se celebró el Día de la Radio y bueno, tenemos una persona aquí de invitada que de estar ante los micros pues sabe un rato. ¿Qué tal, Adriana? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Gracias por invitarme. Nosotros encantados de que estés por aquí. Nada, pues por poner un poquito en contexto la figura de Adriana Mourelos, que nos acompaña hoy aquí, es una de las voces más reconocibles de las noches de la cadena SER, primero en Hablar por Hablar, después en El Faro y ahora mismo en Si Amanece Nos Vamos, ¿no? También ha participado en algún podcast, como por ejemplo Más Allá de lo que Ves, un espacio patrocinado por CaixaBank, que además, según me ha chivado tu Instagram, estáis grabando la segunda temporada de estos días. Sí, justo. Pues la pregunta es casi que obligada. Esto de Desde la Atalaya es un espacio en el que solemos hablar mucho de comunicación, de cómo comunicar, cómo llegar a la audiencia. Entonces, nuestra primera pregunta para ti, Adriana, era si nos podías comentar, en tu caso, qué elementos crees que son los que hacen que contar una historia sea tan especial. Pues mira, yo siempre digo lo mismo y además creo que el paso del tiempo y lo que va pasando lo va demostrando. Cuando venía para aquí estaba pensando en la serie de los Años Nuevos y en la peli del 47, que son así como nuestras últimas referencias, y en esas pelis lo que pasa es que le pasan cosas a gente normal. Entonces yo todo el rato creo que lo que hace conectar con la audiencia es que tú seas normal y que la gente que tú muestras, los entrevistados que tú muestras y cómo tú hablas sea lo más normal y lo más parecido a como somos todos, porque al final lo único que nos importa si lo pensamos, y eso también lo demuestran las redes sociales, nuestras amistades, nuestra familia, son nuestras historias, o sea, las historias personales, y que tu historia, ¿cómo no me va a interesar a mí si somos iguales? Yo creo que lo fundamental es pensar que en realidad no nos diferenciamos tanto. Sí. Y como comentaba Alex, tienes experiencia tanto en radio como en podcast, y aprovechando que este mes se celebró el Día de la Radio, ¿crees que el podcast es su evolución natural o que cada uno de estos formatos ofrece funciones distintas? Pues mira, esto lo comentamos mucho con el Día Mundial de la Radio en la radio, lo comenté mucho con Roberto Sánchez, porque si desde la canción aquella de Video Kill de Radio Star, que parecía que todo iba a cargarse a la radio, cuando vinieron los podcasts también parecía que se iban a cargar a la radio, y sin embargo la radio sigue viva, la radio sigue teniendo muchísima audiencia, afortunadamente para los que trabajamos en ella. Y que sea así muchos años. Y que sea así mucho tiempo. Pero es verdad que yo creo que es el complemento perfecto. Y nosotros eso en la madrugada yo creo que lo palpamos probablemente más que en otros horarios de la radio. Quiero decir, nosotros de radio tenemos una audiencia muy determinada en las madrugadas, que es gente que fundamentalmente está o desvelada, que en este país yo también lo digo y se lo digo siempre a los oyentes, afortunadamente, lo siento por ellos, hay muchos insomnes. Dormimos muy poco. Dormimos muy poco en España y muy mal, y sobre todo hay mucha gente que está currando, hay mucha gente que está trabajando, que nos escucha a esas horas. Entonces, es verdad que no es lo mismo escuchar la radio en directo que escucharte el podcast. Y esto hablo de la radio convertida en podcast, que es lo que nosotros hacemos ahora. Quiero decir, el Se Amanece Nos Vamos se emite de madrugada en directo y tenemos una audiencia muy determinada, muy buena, muy fiel. El Día Mundial de la Radio hicimos programa en directo y vinieron casi 50 personas. A las 3 de la mañana tenían que estar allí. Wow. O sea, quiero decir, es una audiencia que verdaderamente se siente muy acompañada sabiendo que tú también estás en directo, que hay una persona despierta a esas horas, que está haciendo radio. Sin embargo, el podcast es el complemento ideal porque hay muchos oyentes que o cambiaron de turno de trabajo, o ya no están desvelados porque ya duermen mejor. O, por ejemplo, nos pasa mucho que hay muchas madres, que cuando son madres y le dan el pecho a los niños, duermen poco, nos escuchan siempre. Claro, cuando los niños se van haciendo mayores ya van durmiendo mejor. Y toda esa gente nos escucha en podcast. Entonces, a mí me parece que en el formato radio llevado a podcast es el complemento perfecto para que... De hecho, hemos subido mucha audiencia porque por fin se suman las dos audiencias. Sí. Pero los podcasts que se hacen aparte, que no son radio, a mí también me parecen el complemento ideal. De hecho, no soy yo animal de gimnasio, pero todo mi entorno que va al gimnasio siempre me dice que ahora la gente en el gimnasio, en vez de música, mucha gente se escucha podcast. O sea, yo creo que en los coches, en los viajes, yo creo que es algo muy natural, y que seamos capaces, en un mundo en el que todo es imagen, todo es rapidez, todo son redes, que seamos capaces de volver a escucharnos, aunque sea en podcast, en radio, me da igual. A mí me parece que algo hemos hecho bien todos los que nos dedicamos a esto al llegar hasta aquí,
y que la gente sigue queriendo escuchar a los demás, que es por lo que yo me dedico a esto. Y por lo que yo pedí el hablar por hablar y me miraban raro en la SER. Cuando todos mis compañeros de beca querían hacer informativos y ser reporteros de guerra, yo dije, no, a mí lo que me gusta es el hablar por hablar. Yo lo que quiero es escuchar a la gente, así que, bueno, creo que te contesto, ¿no? Más o menos. Lo de reporteros de guerra, yo me recuerdo cuando entraba en la universidad que todo el mundo en la facultad quería ser reportero de guerra y yo todo pensando, el mundo. pero Dios mío. Sí, todo el mundo quería ser reportero de guerra, que es una cosa súper... o sea, quiero decir, claro, los necesitamos y yo los pongo en valor todo el rato, pero es verdad que no todos podemos serlo. Claro. Y sobre todo que hay, afortunadamente, esta es una carrera en la que hay, y vosotros lo sabéis bien, muchísimas formas de hacer periodismo, muchísimas formas de conectar y muchas formas de comunicar, que al final es de lo que se trata. Vosotros aquí lo sabéis mejor que yo, lo de comunicar. Que bueno, y que en las facultades entras con una idea y acabas saliendo de allí con otra totalmente diferente. Sí. Bueno, pues por profundizar un poquito en el formato del podcast, ya que estamos en Desde la Atalaya, es cierto lo que comentabas, yo particularmente los escucho mucho yendo en el coche, porque te sientes más acompañado, yo suelo ir solo también. Claro, con el paso de los años los podcasts han crecido muchísimo, tanto en cantidad, también en calidad, es verdad. Sí. Pero casi que la pregunta es un poco obligada. ¿Tú crees que ya se ha tocado como un poco de techo o todavía queda por explotar? Pues mira, si me preguntas hace 6 meses, igual te contestaba, mira, ya está bien de podcast, ¿vale? O sea, hay podcast por encima de nuestras posibilidades, no creo que nadie pueda escuchar todo lo que hay. Yo no tengo tiempo a escuchar todo lo que me gustaría, que eso es una cosa que en realidad creo que es el signo de los tiempos que nos pasa mucho a todos, ¿no? Porque tengo libros acumulados en la mesilla, podcasts en favoritos y no me da para escuchar todo lo que quiero y hacer todo lo que quiero. Pero es verdad que de un tiempo a esta parte es lo que dices tú. Yo creo que ha mejorado tanto la calidad y yo creo que el que haya tantísimos podcasts obliga a que los que hacen nuevos podcasts se le ocurren mucho más, tengan que tener ideas no más espectaculares, pero sí un poco diferentes y esa mirada lateral y salirse un poco. Entonces yo sí que creo que no hemos tocado techo. O sea, creo que este es un camino que podemos recorrer en paralelo con los otros medios y que, bueno, creo que se pueden seguir haciendo y que no... Es que si me preguntas hace un tiempo, yo hace un tiempo era muy hater y decía, esto va a ser como la burbuja inmobiliaria, pero de los podcasts, ¿vale? O sea, yo decía, no podemos más. Pero es verdad que luego, claro, tú vas hablando con la gente y te van explicando que todo el mundo escucha un podcast, que además... Claro, esto es un poco como Netflix también, ¿no? Cuanta más cartelera tienes, más tienes donde elegir, también más tiempo pierdes en buscar lo que quieres. Sí, que te abrume con opciones tampoco es bueno. Tampoco es bueno, pero bueno, es verdad que se irán clasificando, iremos viendo, yo qué sé. Yo, bueno, confío mucho en todo lo que sea darnos opciones a los demás de escuchar y de saber cosas de maneras diferentes, ya sea, pues eso, un podcast, una peli, un libro, me da igual, vamos a escucharnos y ya está, ¿no? Y centrándonos ahora en la radio, en este medio, como en la comunicación en general, hay días en los que pues, todo fluye, pero hay otros días en los que no tanto. Sí. Pues fallos técnicos, el contenido a veces no engancha o pues a veces simplemente no tenemos nuestro mejor día, como ocurre en cualquier otro trabajo. Pero, sin embargo, la cercanía y la conexión con el oyente son fundamentales y especialmente en un programa de radio nocturno como es Si amanece nos vamos. Entonces, ¿cómo consigues mantener esa conexión en esos momentos o días en los que todo parece ir en contra? Pues es que yo creo que los oyentes nos lo ponen muy fácil siempre. De verdad, ¿eh? Y además esto, mira, hace poco nos pasó una cosa que es que era una noche de esas que dices tú, muy complicadas, se nos cayó el sistema, llegamos al programa sin cortes, sin nada que meter, solo pensábamos que íbamos a tener que contar nuestra vida y ya está, ¿vale? Porque estaban cambiando el sistema en la SER y todo se nos puso muy mal, ¿no? Y entonces empezamos el programa y además es verdad que normalmente llama muchísima gente, o sea, estos programas de radio nocturnos, sabéis que la primera hora es un juego de detectives, llama mucha gente tradicionalmente, igual que llaman al Faro, igual que llamaban antes al Hablar por Hablar. Pero ese día no entraban llamadas. Y claro, luego nos dimos cuenta que había un fallo en el sistema también del teléfono, pero claro, no entraban llamadas, entonces bueno, pues nosotros nos pusimos ahí a hacer lo que podíamos, a contar nuestras cosas. Afortunadamente tenemos un equipo muy bueno y Edgar y la Parda David Muñoz, que están en Barcelona, son un apoyo fundamental, ¿no? Pero de repente entró una llamada y entonces era un chico que es profesor y nos contó que le ponía a sus alumnos el juego de los detectives. Entonces, que sus alumnos, años después, porque claro, Si amanece nos vamos, sabéis que tuvo una etapa hace años, tuvo un parón y ahora estamos en la segunda vuelta. Que sus alumnos, sus exalumnos, lo recordaban por el profesor del juego de los detectives. Entonces, claro, estuvimos hablando con él un rato y fue como, hombre, vale, solo tenemos un oyente, no funciona el teléfono, no tenemos cortes, pero acaba de entrar un tío que nos dijo que sus alumnos lo recuerdan por este programa de radio que a él le gustaba y se lo
y se lo pasaba a sus alumnos y dijimos, bueno, ya está la noche hecha, nos da igual, ya está, A ya ver, merece la pena. Eso tiene que darle sentido a lo que haces, ¿no? Es lo Claro, importante. claro, de repente eso te da un subidón que dices, bueno, todo esto tiene muchísimo sentido, así que venga, no pasa nada, una noche mala, ya está. Y luego a nivel personal es verdad que es lo que dices, que todos tenemos un mal día, nos pasan cosas, tienes problemas familiares, lo que sea. No, pero es verdad que a mí me pasa mucho, que esto es una cosa que yo le digo mucho a mi hija ahora que está estudiando, que a mí me pasa mucho que me pasaba ya aquí en el cole, en el instituto, y me pasa al llegar al trabajo que yo, no sé, o sea, yo llego a la puerta y ya está. O sea, como que lo demás intento, pero es verdad que de manera natural me sale como que los problemas se quedan fuera y para mí el trabajo, y esto queda feo, esto quiero decir, jefe, seguidme pagando muchísimo, pero que es una forma de terapia para mí. O sea, yo creo que los que tenemos unas profesiones con tanta vocación, al final tú entras aquí y dices, bueno, mira, voy a estar aquí entretenida un rato hablando con vosotros, ¿qué más da? Luego cuando salga ya vuelvo a pensar que me tengo que ir a Madrid, que los niños, que no sé qué, pero ahora mismo estoy como a gustísimo y ya está, ¿sabes? Eso me lleva pasando muchos años y creo que, por eso decía lo de los jefes, porque creo que eso también conecta mucho con otro de los grandes problemas de nuestra profesión, que es la precariedad laboral. Sí. Y creo que muchas veces se han aprovechado de nosotros, de mí la primera, y de vosotros seguro que también, porque como saben que esto nos encanta, que lo hacemos de manera muy emocional, que todos hemos querido dedicarnos a esto porque creemos en esto, se han aprovechado mucho de nosotros y también basta ya, ¿no? O sea, un poco de reivindicación. Sí, a ver, lo cierto es que cuando tú vives un trabajo que es tu vida, valga la redundancia, Sí. al final es complicado separar, ¿no? Sí. Y lo que decías tú de que es una terapia, sí, pero también hay que saber poner límites. Claro. Comunicar es muy, digamos, adictivo Sí. de alguna manera. Sí, sí, sí. Y bueno, es complicado. Bueno, Y es difícil también saber decir que no, a veces, ¿sabes? Porque precisamente está esa parte emocional y yo creo que deberíamos poner todos de nuestra parte, especialmente las empresas, para que esto, bueno, es que yo hablo con amigos que se dedican a otras cosas y les cuento cosas y alucinan, que a vosotros también os pasará. Sí, claro. O sea, un ingeniero no le cabe en la cabeza hacer un informe gratis. Y a nosotros, ¿cuántas veces nos han dicho, no, mira, la visibilidad, sí, con la te pagamos visibilidad en ya... visibilidad Claro, y... claro. Y eso me pasó con un medio de aquí. Además que el vínculo emocional era todavía muchísimo más fuerte porque yo siempre cuento que esto queda muy así, pero es verdad que mi madre tenía una peluquería aquí en Lugo y entonces mi madre siempre tenía el periódico en la pelu y tal, y mi madre siempre dice, es que tú aprendiste a leer leyendo el periódico, que cuando lo cuento me dicen, uy, qué postureo, y digo, no, pero es que es verdad, o sea, es que la pelu, había Lola, que luego ya también lo leí, pero había El Progreso, entonces yo estaba siempre leyendo y tal, y cuando conseguí... Fíjate que tú te puedes ir fuera, puedes trabajar en la radio que tú escuchabas, en mi caso es trabajar en el programa que yo escuchaba de pequeña, pero el vínculo emocional con los medios de tu tierra es otra movida. Sí. Entonces, joder, para mí cuando conseguí hacer la contra del progreso, para mí fue como el top de mi carrera, porque al final es escribir en el periódico en el que, y mira que creo que conseguí cosas por otros lados, pero escribir en el sitio donde tú naciste, el que tú empezabas a leer, joder, ¿sabes? Eso fue muy importante para mí y, bueno, no se portaron todo lo bien que me gustaría por lo de la visibilidad y me da mucha rabia cuando tengo que contar esto, me da rabia. Bueno, pues hablando de Lugo, de tu pasado, aquí naciste, aquí creciste, después te marchaste a Madrid, Ya. casi que emigrada, por así Sí, decirlo, sí, ¿no? sí, sí. Hablábamos hace un ratito, hace No, nada. casi que no, emigrada, vale. Hace 10 minutos hablábamos de las bondades del cocido gallego y las Sí. diferencias con el madrileño, ¿no? Pues es casi que una pregunta obligada lo que te ha traído ser de aquí y que te has llevado en tus maletas hacia Madrid. A nivel Mira, comunicativo, claro. Y además yo siempre pensaba que estaba muy bien irse a Madrid. Cuando yo pensé en hacer periodismo, mi primera opción era estudiar en Santiago, no me cogieron, y eso que tenía muy buena nota, pero las notas de corte en Santiago, Sí, eso cada era vez una cosa van loquísima. para arriba. No, y era loquísimo. Entonces yo dije, mi plan era, voy a estudiar en Santiago el primer ciclo, en mi época todavía eran 5 años periodismo, entonces yo dije, bueno, estudio en Santiago 3 años y luego me voy a Madrid el segundo ciclo. Como no me cogieron, me fui directamente a Madrid, ¿vale? Y claro, luego ya pues te quedas allí. Pero es verdad que yo creo que yo no sería lo que soy, y esto es una cosa que también le digo mucho a mis hijos, si no fuera gallega. O sea, si yo no fuera de Lugo y no me hubiera criado aquí, yo no tendría esta forma de ser. Tendría otra, pero es que para mí la cultura gallega, el arraigo que yo tengo, el vínculo emocional con esta tierra, el que mis mejores amigos sigan siendo mis amigos de aquí, que parte de mi familia siga aquí, aunque es verdad que luego mi madre y mi hermana se vinieron a Madrid y tengo esa suerte, pero es verdad que yo
es que creo que la cultura gallega es una cosa, es muy especial. O sea, yo seguramente en otras tierras la tengan, pero en otras muchas no. Ya. Y nosotros yo creo que esa forma de querernos, la forma de estar, la forma de entender la familia, la amistad, la forma de entender la comida, que para mí, o sea, mi gran pasión es cocinar. O sea, no hay nada que me guste más que cocinar, aparte de la radio. Ya te iba a decir. No, pero bueno. Pero es verdad que me gusta muchísimo, me gusta mucho transmitirle a mis hijos el idioma, la comida. O sea, llevo 2 días aquí con ellos y mi hijo pequeño me dice todo el rato, mamá, pero fálame en galego, que te olvidas. O sea que, jolín, o sea, yo creo que de verdad la forma, también es verdad que mis padres tuvieron negocios pequeños aquí en Lugo, mi madre tuvo una peluquería, mi padre tuvo un restaurante, y yo aprendí siempre a estar todos juntos, a conectar con la gente de la ciudad, a estar siempre, pues eso, hablando con las señoras y con los hijos y con todo el mundo en la pelu, con los que venían a comer al restaurante de mi padre. A mí eso me parece que te da el que me guste comunicar, el que me guste hablar con los demás, el que me guste escuchar historias de la gente, porque las llevo escuchando desde pequeña. O sea, yo entrevistaba a las señoras en la pelu con el cepillo de mi madre, ¿sabes? Les preguntaba, era una niña muy pesada, seguramente. ¿Sabes? Bueno, a ver, los periodistas somos muy pesados, por definición. Pero sí, de verdad que yo creo mucho en Galicia y creo mucho en nosotros como cultura y como forma de entender la vida y entender el mundo. Y yo creo que eso tenemos que seguirlo transmitiendo a las generaciones pequeñas. Es toda mi intención y uno de los... Y fíjate, igual hasta una de las razones por las que yo siempre quise ser madre. Porque yo quiero que eso no se pierda, aunque vivamos en Madrid. Mira, Gonzo siempre dice que sus hijos son gallegos nacidos en Madrid. Pues los míos también. O sea, sí, de hecho mi hija mayor dice que nació en Lugo y yo le digo, vale, no le vamos a contar la verdad. No, que no vea el DNI. Claro. Digo, tú sigue diciendo que naciste en Lugo, que da igual. Si total, por circunstancias naciste en Madrid, pero claro que podrías haber nacido en Lugo. No pasa nada. Uno no es de donde nace, sino de donde pase. Pues. Ya, pero es difícil eso. Ya, yo llevo ahí Lugo por bandera y lo sabe todo el mundo, porque para mí es lo que os digo, es que estuve 18 años aquí, pero sigo vinculada, sigo viniendo muchísimo y sobre todo que Bueno, es que mi marido cuando venimos a Lugo me dice que me cambia la cara, que es otra historia, o sea, es que sí, no sé, es algo muy, muy, muy emocional para mí, el vínculo sigue siendo muy fuerte a pesar de todo. Qué guay. Qué bonito. Y nos han chivado que eres la encargada de poner la banda sonora en Si amanece nos vamos. A veces, no siempre. Bueno, pues ahora que estamos terminando, ¿qué canción le pondrías a este podcast? Esto me lo he pensado antes de venir, ¿vale? Bueno, porque digo, si no, luego me va a dar rabia. Yo soy súper sabinera. Sabina forma parte de la historia de todos a los que nos gusta Sabina y de la banda sonora de nuestras vidas, pero es que hay una canción que se titula Eclipse de Mar, que es la del Diario no hablaba de ti, que es una canción que para mí vincula el periodismo, vincula a Sabina, que a mí me encanta, mi hija se llama Jimena, y yo sigo yendo a todos los conciertos de Sabina con mis amigos de aquí de Lugo, que es lo que hacíamos cuando éramos chavales. O sea, tenemos entradas ya para este año. Encima que es el fin, se supone, de la gira de Sabina, me ha parecido como ideal traeros esa canción por todas estas razones, porque creo que aglutina un poco la esencia de lo que entiendo y de la conversación que tengo hoy con vosotros. Vamos a tener que revisar la música de cabecera, ¿eh? Creo que le hay que dar una vueltilla. Pues sí. Bueno, pues nada, sí que ya sabes que aquí sí. desde la Atalaya tenemos la costumbre de que los invitados nos traigan un regalo, algo Sí. que intente pues, recordarles a lo que les evoca venir desde la Atalaya. Creo que tienes Sí, por ahí tengo algo un para regalito, tengo un nosotros. regalito. Además, mira, lo traje en verde corporativo, ¿vale? Mira, esto ya es ideal. Es que... Mira, os he traído, como era esto, espero que no lo tengáis, os lo he firmado. Esto es la revista que sacó la SER por los 100 años de radio. El año pasado. El año pasado. Y como este año, el año pasado, claro, para mí sigue siendo 2024, ¿vale? Sí. A mí todavía me quedan 3 cuesta. meses, pero, A mí me cuesta. es una revista muy especial porque es una edición que ya os digo, esto además nos lo regalaron a nosotros en un cuadro, esto lo hizo Buenafuente, y la revista está fenomenal, y el artículo que escribe Roberto Sánchez, el director de Si amanece nos vamos, leedlo por favor porque es la radio de noche. O sea, es de verdad lo que significa la radio de madrugada. A mí, se lo dije, y no porque sea mi jefe, que no soy yo muy pelota, creo, pero es que es muy bonito. O sea, tú lees el artículo y
entiendes muy bien la radio de madrugada. Entonces, bueno, me pareció bonito que la tengáis aquí también vosotros. Pues que tomamos Y luego, como ya me habéis escuchado durante la entrevista, para mí me es muy importante la parte profesional, pero también la personal. Cuando veníamos en el tren para aquí, le pedí a mis hijos que les conté que venía este podcast, que era Lugo, que Pablo es un chico que, bueno, es verdad, de eso no hemos hablado porque no da tiempo, pero Pablo y yo empezamos la beca aquí juntos en Lugo. Pablo estaba en la SER y yo estaba en Radio Nacional, ahí fue donde nos conocimos, haciendo aquí el periodismo local, que yo sigo reivindicando porque me flipa, me encanta, y ahí es donde aprendí todo. Bueno, pues total, que le dije a mis hijos que venía aquí, que me hicieran un dibujo cada uno de lo que entendían, ¿no? Mira, entonces mi hija mayor hizo corporativo y todo. el desde la atalaya con la muralla de Lugo, ¿vale? Muchas gracias. Y una radio ahí encima, y mi hijo pequeño pues intentó replicarlo, ¿vale? Que también es la muralla y y hay una persona entrevistando, ¿vale? A nivel de dibujo yo tengo cosas de tu hijo pequeño, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, más o menos me sale parecido las... Así que nada, bueno, para que tengáis un poco de todo y para mezclar ahí lo profesional y lo personal. Bueno, pues... Ahí os los dejo. Además son originales, ¿eh? Sí, no... Le he hecho una foto para quedarme con ellos. Y tienen firma también. Tienen firma, sí, están totalmente, vamos, reconocibles. Nada, pues le vamos a hacer ahí un huequito en nuestra particular ya lo tenéis cargado, que tenéis estantería. Entrevistados muy grandes. Tenemos que hacer una pequeña redistribución, pero bueno. Y nada, pues muchísimas gracias, Adriana, por... Vosotros, que pasa un ratito muy agradable. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado tanto del podcast como del cocido, que ya digo, el podcast fue motivo por los que retornó, pero el cocido también es bastante importante. También. Muchas gracias, Elena, también por acompañarnos aquí por primera vez. Y nada, nosotros esperamos que si no habéis tenido un febrero bueno, pues os lo hayamos arreglado un poquito. Esperamos que sigáis disfrutando tanto de la radio como de los podcasts, como desde la atalaya. Y nos vemos en un próximo episodio.